Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Pues ya estamos aquí nuevamente con la segunda parte de nuestra nueva materia que es teoría política, que viene a complementar la anterior del cuatrimestre pasado, que fue teoría general del Estado. Estamos dentro del llamado mundo de las instituciones que va aparejado con las leyes. Todos los abogados deben de conocer no solamente leyes, sino las instituciones a través de las cuales se aplican las leyes o que tienen que ver con su aplicación. Porque te lo he dicho y te lo repito una vez más, no siempre todo en un abogado es código civil, es código penal, es código de procedimientos civiles, código de procedimientos penales, que si bien constituyen la esencia o la parte fundamental del abogado, hay que entender que hay otras leyes que también reglamentan actividades o asuntos que seguramente usted va a tener que llevar y que no necesariamente se basan en el código civil, sino tenemos que ver leyes en particular. Por ejemplo, hay una ley del mercado de valores en donde se reglamenta todo lo vinculado con las operaciones que se llevan a cabo justamente en la bolsa de valores, con las obligaciones, con las acciones, con los títulos de crédito que las empresas emiten para poder obtener dinero a través de la inversión, o mejor dicho, del dinero que llevan a cabo los inversionistas. De esta manera, ambas partes ganan. Yo, empresa o empresario, necesito dinero. Una forma de obtener el dinero, independientemente de pedirlo a un banco, es poner títulos de crédito con un valor en la bolsa de valores. Televisa, TV Azteca, Cigarrera La Moderna y todas las empresas hacen eso. Entonces, emiten títulos de crédito por cierto valor, una acción, una obligación. Dicen al público inversionista, si tú adquieres esta acción o esta obligación, vas a decir, con un valor de 100 pesos, o de 1000 pesos, o de 500 pesos, o de X valor, yo te voy a dar a ti una ganancia del 2, del 3, del 5% en un plazo de 30, 40, 60 días, etcétera. Las personas se conocen, pues ven si les conviene, inclusive se supone que sí, porque es más rápido y porque obtienen ingresos o obtienen utilidades más pronto que en lo que viene siendo un banco. De esta manera, en las empresas se allegan recursos, se allegan dinero del público inversionista y el público inversionista tiene forma de invertir dicho dinero para que le dé ganancias, le dé utilidades. Cuando se cumple el plazo, entonces la empresa emisora regresa el monto de la acción, el monto del valor o regresa solamente las utilidades según le convenga al inversionista. Y de esta manera, como puedes ver, ambas partes ganan, ambas partes llevan a cabo lo que viene siendo su beneficio. Y en este caso, pues lo que reglamenta este tipo de operaciones en caso de algún conflicto, de algún litigio, pues sería justamente la ley del mercado de valores. Y junto con ello, pues está el reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el reglamento de Hacienda y muchas otras leyes que vinculan o reglamentan todo lo relacionado con este tipo de operaciones. Por tanto, jóvenes, hay que entender este galimatías, este acertijo de instituciones. Instituciones y leyes tenemos, pero para aventar en este país comisiones, organismos descentralizados, entidades públicas, tenemos empresas paraestatales, mayoritarias, minoritarias, tenemos dependencias, organismos desconcentrados, no solamente organismos descentralizados. Por eso, con veros teoría política complementa teoría general del Estado y entendamos lo que es la política, algo positivo, algo bueno, que lamentablemente con motivo de los actos de corrupción, de la denigración de la política, pues sí, al final tenemos un concepto erróneo, un concepto, bueno, tal vez no erróneo, pero no el correcto en cuanto al tipo de políticos. Por político entendemos al corrupto, entendemos al tranza, entendemos al líder que manipula, que es demagógico, que promete y que no cumple nada, etcétera, etcétera. Eso hay que quitarlo para entender la esencia de lo que es la política, el arte del buen gobierno, el arte del bien gobernar. Y de esta manera podamos imbuirnos dentro de lo que viene siendo este otro aspecto de lo que viene siendo el abogado. Como abogados o futuros abogados, recuerda que muchas veces puedes ser asesor de algún diputado, de algún senador, y tienes que conocer, por tanto, este mundo de cómo se mueven las cosas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Estamos analizando los elementos sociopolíticos, es decir, los que nos van a permitir entender mucho mejor lo que es la política. ¿Por qué? Porque entre estos elementos socioeconómicos, como hemos visto, interviene obviamente la sociedad. Además de la sociedad, interviene también lo que viene siendo el Estado, como algo que usted y yo ya visualizamos justamente en Teoría General del Estado en cuanto a sus elementos.
Y dentro del Estado interviene lo que es el gobierno y las diferentes formas de gobierno, que es donde nos quedamos. Entender los diferentes regímenes que existen. No es lo mismo el gobierno de Estados Unidos que el gobierno de Rusia o el gobierno de China. Tienen diversas formas de gobierno, diversas formas de orientación o tendencia económica que los va a diferenciar. No es lo mismo los países, por ejemplo, Japón, que es un país asiático capitalista, a Estados Unidos, que es un país capitalista pero occidental. No es lo mismo, compañeros, lo que viene siendo Rusia con un régimen entre socialismo y capitalismo, con un régimen de Nicolás Maduro que es eminentemente socialista o que al menos pretende ser socialista. En fin, todo esto hay que irlo conociendo, hay que irlo visualizando. Los partidos políticos llevan en esencia la política por naturaleza. Política es buscar el poder, es anhelar el poder para que una vez teniendo el poder lo podamos invertir en beneficio de la población. Y bajo este argumento, pues muchos líderes, muchos políticos, líderes sindicales, se han aprovechado engañando a la gente para hacer de la política su negocio, su business, su modus vivendi. Ese es el sentido negativo de la política, la politiquería o la famosa grilla. Y usted y yo, por eso muchas veces estamos tan decepcionados de la política, que llega un momento en que mucha gente pues ya ni participa, ni opina, ni menos emite su voto. Vuelvo a repetir, lo que en mis tiempos se decía y aún se mantiene, aunque ya no en la misma firmeza con que se sostenía en mis tiempos. Bueno, ¿y para qué votar? Vote o no vote, de todos modos siempre va a ganar el PRI. Y aunque yo vote, pues siempre gana el PRI, entonces ¿qué caso tiene votar? Eso poco a poco lo hemos ido quitando, poco a poco México se ha ido concientizando más, ha ido tomando más conciencia de lo que viene siendo esto. Por eso la educación no debe ser apolítica, al contrario, debe estar muy vinculada con la política. Dentro de la educación hay una tendencia llamada educación socialista. Y esta educación tiene por objeto que la educación no debe ser ajena a la política, es decir, a los problemas que se viven dentro del país, a los problemas que viven dentro del mundo. Porque tú bien lo sabes que en el fútbol, por ejemplo, si un jugador patrocina un partido político, si un jugador en tiempos de elección dicen voten por Morena o voten por X partido, pues casi casi lo andan acribillando, lo andan fusilando, porque se supone que el deporte no se mezcla con la política. De igual manera, en las escuelas pueden ir los jóvenes con playeras del América, del Guadalajara, del Cruz Azul y nadie les dice nada. Pueden llevar playeras de sus grupos, llámese Maná, llámese YouTube, el que tú quieras, y no pasa nada. Pero si llevan playeras de un partido en especial, pues inmediatamente les llaman la atención, les hacen ver que eso es incorrecto, es indebido, y no se diga un maestro. Si un maestro lleva también su pants del Guadalajara o del América, no pasa nada, al contrario, lo felicitan o lo critican, pero no pasa nada. En cambio, si a un maestro se nos ocurre llevar una playera de López Obrador o de Morena, como a mí me ha pasado, pues olvídate, inmediatamente te andan llamando la atención, te lo andan prohibiendo, etcétera, etcétera. Recuerda que originalmente en el artículo tercero constitucional de 1917 se decía que la educación debe ser nacionalista y que debe preocuparse por los asuntos y problemas que existían en el país, etcétera, etcétera. Eso es la educación socialista. Pero ahora la política se ve como algo negativo, algo que no debe existir en la educación. Y ese es un error porque justamente a través de la política, de la buena política, no de la politiquería o de lo que viene siendo la demagogia, se trastoque y se pervierta este sentido. Sigamos pues analizando y viendo la importancia de esta materia en lo que viene siendo tu carrera profesional. Recuerda que el campo de profesionalización o el campo de aplicación del derecho es muy amplio, es sumamente amplio. No se limita solamente a ser litigante, a ser abogado, sino también abarca infinidad de cosas, infinidad de aspectos. Uno de ellos es justamente ser asesor. Por eso no te extrañe que actualmente el secretario o la secretaria de Gobernación es una exministra de la Suprema Corte, la señora Olga Sánchez Cordero. No te extrañe porque López Obrador tuvo el acierto de que ahí en Gobernación quien debe de estar es un conocedor, un experto
en leyes. Un conocedor, un experto en leyes que le permitiera, por tanto, le permite a López Obrador decirle en dónde está mal, en dónde está bien o qué es lo que debe de hacer. Porque el secretario de Gobernación, por excelencia, maneja los asuntos políticos del país. Y la forma de resolverlo es justamente a través del diálogo, a través no de la represión, sino a través de la plática, de la negociación, del diálogo, a través de lo que viene siendo la política, compañeros. Bajo estas perspectivas o bajo este contexto, sigamos pues analizando los diversos elementos que constituyen a la política para mejor entender. Ya hemos visto qué es la sociedad, lo que es el Estado, sus elementos, lo que viene siendo el gobierno. Y dentro del gobierno estamos analizando las diversas formas de gobierno, recordando parte de lo que ya vimos en Teoría General del Estado. Por eso esa vinculación, esa relación que existe entre ambas materias. Otra forma de gobierno es la aristocracia. La aristocracia, compañeros, es cuando el poder lo ejerce la clase pudiente, la clase acaudalada, los ricos, los millonarios, los burgueses, los capitalistas, la clase opulenta de la sociedad, que se les da el nombre de aristócratas, de ricos, de burgueses, de millonarios, de capitalistas, y que por tanto, como es gobernada por ellos, pues obviamente actúan en su beneficio propio, actúan para ellos olvidándose al pueblo. Recordemos que durante mucho tiempo, junto con la monarquía, existía la nobleza, en donde no solamente el rey gozaba de privilegios, sino que toda la nobleza, el príncipe, la princesa, el conde, la condesa, el marqués, la marquesa, el infante, la infanta, el duque, la duquesa, no sé cuántos más títulos nobiliarios existían, y que esta corte, pues que no era sino simplemente la que ensalzaba al rey, la que todo le apoyaba, pues vivía también en opulencia. Y obviamente el rey pues siempre gobernaba para él mismo y gobernaba obviamente para sus nobles, lo que viene siendo toda la nobleza. No se olvide que actualmente los países que mantienen la monarquía, así sea para efectos de tradición o para efectos de mera situación simbólica, pues gozan de buenos privilegios, al menos viven cómodamente, viven plácidamente, tienen un dinero que el gobierno les destina para poder tener pues una buena forma de vida, como reyes que se supone son descendientes de los antiguos reyes. La reina Isabel pues no viste cualquier vestimenta, usan todos ellos vestimenta de marca, lugares selectos, etcétera, etcétera. Los príncipes de Gales o los príncipes de ahí de Inglaterra, pues tú bien lo sabes que han tenido una educación muy sofisticada, que se dedican inclusive al golf, al polo, es decir, a deportes de alcurnia, de deportes que no cualquier gente practica, sino solamente la gente que tiene lo que viene siendo el dinero. Eso viene siendo la famosa aristocracia. Es cuando cierto sector de la población, en este caso, la clase pudiente, la caudalada, la opulenta, la que tiene el dinero, la que tiene el billete, los burgueses, los capitalistas, son los que gobiernan, los que mandan y por tanto ejercen un gobierno pues en beneficio y para beneficio de este tipo de clase social. De paralela a la aristocracia está la oligarquía. La oligarquía, compañeros, es cuando el poder lo ejerce un grupo selecto o exclusivo de la aristocracia, para su beneficio, creando leyes e instituciones a su favor. Es decir, dentro de la aristocracia, de repente, no todos los aristócratas van a ser beneficiados con motivo de un gobierno oligárquico. Un gobierno oligárquico es cuando un grupo selecto de esos aristócratas, de esa clase pudiente, esa gente millonaria, de esa gente de poder, va a recibir los beneficios del gobierno que está en ese momento. Lo tuvimos en el caso del porfiriato. Recuerda que en el porfiriato los grandes inversionistas extranjeros pues eran beneficiados por las políticas de Díaz Ordaz, de Porfirio Díaz. Eran beneficiados por todo lo que venía siendo sus leyes a favor del terrateniente, a favor del cacique, a favor del inversionista extranjero. Toda la economía de nuestro país, los ferrocarriles, el petróleo, las carreteras, la minería, quedaron en poder de inversionistas extranjeros. Es decir, se benefició a un grupo selecto de personas. Lo mismo pasó con Carlos Salinas de Gortari y todo el neoliberalismo. Cuando los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid 82-88 hasta Enrique Peña Nieto 2012-2018, si no mal recuerdo,
beneficiaron a cierto sector de la población, a los banqueros, a cierto tipo de grandes comerciantes y grandes industriales, por ejemplo, la Coparmex. Por eso la Coparmex ahora es un grupo empresarial que ataca, contraataca y está pero duro con la política de López Obrador, porque fue un grupo de empresarios que se benefició durante la época del neoliberalismo, con Miguel de Amadeo Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Vox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, y terminó, bendito a Dios, con Enrique Peña Nieto. Ahí fue un grupo muy selecto de empresarios, un grupo muy selecto de comerciantes, un grupo muy selecto de políticos, quienes recibieron los beneficios del neoliberalismo. Eso viene siendo lo que es la oligarquía. No todos los pudientes, todos los millonarios, obtuvieron las jugosas ganancias que se obtuvieron durante este tipo de gobiernos, compañeros. Por eso tenemos otro grupo empresarial que es el Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial es el grupo de empresarios que está más ligado a López Obrador y estaba desligado de lo que venían siendo los gobiernos del PRI y del PAN. Como puedes ver, hay que ir entendiendo este mundo de cómo se mueve la política, de cómo se mueven las instituciones, los grupos de acuerdo a sus intereses. La Coparmex, en todo momento, grupo de empresarios, apoyó a los gobiernos del PRI y del PAN, porque al final PRI y PAN vienen siendo lo mismo. La prueba es que ahora ya se unieron, ya se juntaron, y esto es justamente entender la política. Entender quiénes son los partidos políticos y por más que se quieran ostentar como partidos del pueblo, a favor del pueblo y que luchan por el pueblo, realmente hay que entender cuál es su ideología. Un ejemplo, el PAN surge en el gobierno de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940. Recuerda que Lázaro Cárdenas es un gobierno de corte socialista. Es un gobierno que lucha mucho por los trabajadores y por los campesinos, que crea políticas a favor de ellos. El grupo de oligarcas, el grupo de exporfiristas o el grupo de personas pudientes no están de acuerdo con este tipo de gobierno. Y entonces cuando forman lo que viene siendo el Partido Acción Nacional, un partido conservador, un partido reaccionario, en contra de las ideologías progresistas o idealistas de los partidos de izquierda. Entonces decir ahora que el PAN va a luchar por el pueblo, pues simplemente hay que entender su historia, hay que entender su origen. Y por más que me lo pinten bonito, que el PAN lucha por el pueblo y va a luchar por el campesino, no. Ellos no luchan por ellos luchan por su grupo selecto, luchan por el industrial, por el gran empresario. Entonces, esto es justamente lo que hay que entender, cómo se mueve la política, cómo se maneja la política y cómo el poder que toma, cómo el grupo que toma el poder maneja la política a su manera, modificando leyes, modificando constituciones, creando instituciones en su beneficio y en su provecho. Ahí tenemos lo que es la famosa oligarquía. Además de la oligarquía tenemos a la democracia. La democracia es lo opuesto, es lo contrario a la aristocracia y a la oligarquía. ¿Por qué? Porque en la democracia el pueblo es el que tiene el poder. Es la sociedad la que ejerce el poder. Es la nación, sinónimo de pueblo, sinónimo de sociedad, la que ejerce el poder. Que como ya lo hemos visto, compañeros, no lo ejerce directamente, pues sería difícil que los más de 100 millones de mexicanos fuéramos al mismo tiempo presidentes, gobernadores, diputados, senadores, sino que lo hacemos a través de nuestros representantes. De esta manera se supone que yo, pueblo, dentro de mi distrito electoral, voy a elegir al candidato que se supone mejor represente mis intereses, sea del Morena, sea del PAN, sea del PRI, sea del PRD, etc. Entonces, la democracia es lo opuesto a la aristocracia y obviamente a la oligarquía. Es cuando el poder lo ejerce la población, lo ejerce el pueblo, lo ejerce la nación, sin distinción y beneficio de clases sociales. A esa de la oligarquía o de la aristocracia que solamente ejerce el poder para su beneficio de clase social, en la democracia se supone que aunque el pueblo ejerce el pueblo ejerce para todos, ricos y pobres, millonarios o pobres, todos por igual. Porque supone que al final ricos y pobres son pueblo. Al final clase pudiente y clase baja son pueblo. Entonces un gobierno democrático o demócrata
Es un gobierno que ve sin distinción de clases sociales, sin distinción de nada. Simplemente procura crear leyes en beneficio de todos y para todos. No te olvides que democracia se define como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es un gobierno que elige el pueblo, es un gobierno, por tanto, que va a luchar por el pueblo y que va a tratar de beneficiar a lo que viene siendo el pueblo. La mayoría de los países han adoptado esta forma de gobierno y es lo que predomina. A la fecha, la mayoría de los países manejan la república como forma de gobierno y la democracia como forma de gobierno. Ambas se complementan. República porque el poder se divide en tres, porque el poder ya no se deja en una sola persona, dadas los ejemplos históricos de cuando esto se deja, pues esa persona a tarde o temprano se convierte en dictador y tarde o temprano ejerce actos arbitrarios o autoritarios. En consecuencia, para evitar esto, pues tenemos ahí la república con un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y para complementar esta forma de gobierno tenemos una democracia en donde se supone el pueblo es el que tiene el poder y designa a sus representantes, diputados, senadores, gobernadores, presidentes que van a luchar por el pueblo y van a crear políticas, programas en beneficio de lo que viene siendo el pueblo. La mayoría de los países adoptan esas formas de gobierno. Claro, algunos sí las cumplen, algunos no las cumplen. Se supone que Nicolás Maduro ha pregonado que es un gobierno democrático, pero de las palabras a los hechos hay una enorme diferencia. Se supone que Rusia, China, aunque tienen un alto índice económico, un alto crecimiento y desarrollo económico, políticamente son autoritarios. Políticamente no hay libertad de expresión, no hay libertad de manifestar oposición al gobierno. Tanto el señor Vladimir Putin de Rusia como el líder chino Xi Jinping, algo así por el estilo de China, no tan fácilmente aceptan este tipo de manifestaciones del pueblo, antes bien, la reprimen, encarcelan a las personas e incluso mandan matar a las personas opuestas a su gobierno. Algo similar parecía con Porfirio Díaz y se vivió con el gobierno de Victoriano Huerta y obviamente se repitió con el gobierno de Díaz Ordaz del 2 de octubre del 68 y con Luis Echeverría Álvarez con el 10 de junio de 1971. Bueno, en fin, la democracia, por tanto, es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Otra forma de gobierno que hay que entender es la teocracia, que aunque en la edad antigua, cuando existieron las primeras culturas y civilizaciones, tuvo su mayor predominio, su mayor desarrollo, aquí en México, por ejemplo, en la época colonial, y en el mundo en la llamada época medieval, que es cuando los sacerdotes, cuando la iglesia asume el poder público, ya no solamente asume el poder espiritual, el poder de conciencia, sino también asume el poder público, el poder material. Es cuando el poder lo ejercen los sacerdotes o la iglesia, bajo la influencia de las doctrinas o de los dogmas religiosos, compañeros. Esta forma de gobierno, insisto, prevaleció y existió en las culturas antiguas, en Egipto. Ahí tenían mucha influencia los sacerdotes. También sucedió entre los hebreos, los patriarcas, los profetas, y todos ejercieron gran poder. Lo tenemos en los países árabes con Mahoma, que decía ser el enviado de Dios, y que en el nombre de Dios se escribió el Corán, y que por tanto manejó y sigue manejando a todos los países árabes o la gran mayoría de todos ellos. Esa forma de gobierno afortunadamente ya es también historia. Difícilmente tenemos actual, salvo el caso del Vaticano, salvo el caso de los países islámicos del Islam, en donde tenemos un islamismo muy radical, que esos países se gobiernan, se manejan por sus dogmas, por sus creencias religiosas. Lo tenemos ahí en los países árabes donde la mujer, en base a su religión, se cubre completamente su cuerpo desde arriba hasta abajo y solo deja al descubierto lo que vienen siendo sus ojos. Y pobre de esa mujer, si en un momento determinado, andando en la vía pública, se llega a descubrir parte de su brazo, parte de su cuerpo. Y pobre de esa mujer, si anda en la calle acompañada de una persona, concretamente algún varón, que nada tenga que ver con algún lazo familiar, que no es ni su hermano, ni su primo, ni su esposo, y que por tanto
pues casi casi la andan matando, la andan apedreando. Entonces, como puedes ver, estos gobiernos sí han existido, existieron. Aún se mantienen ya en mínima, en una minoría, pero de que siguen existiendo los hay. En el Islam o los famosos creyentes musulmanes radicales, pues bien sabes que el hombre todavía sigue teniendo su oro y su bigote como algo que la propia ley le impone. Las mujeres no pueden estudiar, no pueden dedicarse a una profesión, porque de acuerdo con la ley del Corán del Islam, pues esto está completamente prohibido, esto está completamente no permitido. Entonces ve lo que significa un gobierno teocrático, un gobierno regido por los dogmas, por las creencias religiosas, que afortunadamente esta etapa políticamente ya también la superamos, ya también la pasamos. Y aun cuando existen países, pues ya no se ven tan muy bien, tan correctamente. Ya son países que se les señala a nivel mundial, se les señala su falta de libertad, su falta de expresión. Insisto una vez más, en el Islam la mujer todavía sigue siendo, pues, más que una persona, pues más bien un objeto, una cosa que difícilmente tiene derechos, difícilmente puede manifestarse. Y cuando una mujer pues decide asumir costumbres occidentales, quitarse el velo, quitarse la indumentaria que le cubre todo el cuerpo, manejar un coche, dedicarse a estudiar, a tener una profesión, pues simplemente es expulsada, mal vista dentro de este fundamentalismo, dentro de estos gobiernos que se dejan regir o guiar por lo que vienen siendo los dogmas religiosos, etcétera, etcétera. En la Edad Media, a nivel mundial y en la época colonial a nivel nacional, vivimos lo que fue el dominio de la Iglesia sobre nuestras creencias. Hay de aquel que renegara de las creencias porque pues simplemente era inmediatamente juzgado, sentenciado de un idólatra, de un ateo, de una persona que no creía y era condenado a lo que venía siendo la muerte. Y pues de triste recuerdo todo lo que fue el Santo Oficio, la Santa Inquisición, donde se condenaba a las personas a la muerte por la simple sospecha o por el simple hecho de no aceptar las creencias, las ideas que se imponían en aquella época. Y pues ellos se defendían fácilmente. Como lo he dicho en otras clases, mira, nosotros los hombres te hemos juzgado y hemos encontrado que tú pues mereces la pena de muerte en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Dios. Porque reniegas, porque inclusive se dice que tienes pacto con el diablo, etcétera, etcétera. Te vamos a condenar, por tanto, a la hoguera, que era la pena fundamental de la Santa Inquisición, entre otros muchos castigos, por cierto, inhumanos que se imponían. Y decían ellos, aparentemente, razonablemente, pero mira, todos somos seres humanos y a lo mejor te hemos juzgado mal y a lo mejor no hemos visto realmente lo que tú eres. Pero alguien que está allá arriba y él lo ve todo, él va a entender que obramos mal, que actuamos mal. Él, por tanto, no va a permitir que se haga una injusticia con tu vida y con tu persona. En consecuencia, si nosotros nos equivocamos en juzgarte, Dios mandará a sus ángeles, a sus arcángeles y te van a defender y van a impedir que el fuego toque tus ropas, lacere tu cuerpo y mueras en la hoguera. Dios te va a permitir y te va a salvar, porque Dios es justo, etcétera, etcétera. Pues ¿cuándo se iba a dar esto? Pues nunca. Al final todos se quemaban y al final los inquisidores quedaban como personas justas, personas que habían actuado de forma correcta, que habían aplicado la ley en sus términos justos y que por tanto no habían condenado a ningún inocente. Pues ¿cuándo se iba a dar ese fenómeno de que te condenaban a la hoguera y iban a venir del cielo a salvarte? Pues esto obviamente nunca pasó y por eso el Tribunal del Santo Oficio llegó a tener este tipo de características, este tipo de autoridad dentro de la sociedad colonialista y dentro de la sociedad medieval a nivel mundial. La teocracia, en nuestro curso anterior vimos las famosas dictaduras o regímenes totalitarios o regímenes militares o el famoso militarismo, que es cuando el poder o la autoridad la ejerce una sola persona
de forma perpetua, llamada dictador, siendo este dictador un civil o siendo un militar. Pero lo que sostiene a este dictador de manera perpetua es que se mantiene en el poder basados en el apoyo del ejército. Su fuerza, su poder, lo tiene el ejército. Lo hemos comentado. ¿Por qué Nicolás Maduro se mantiene? Porque tiene el apoyo del ejército. Por más que el pueblo esté en contra de Nicolás Maduro, pues él tiene al ejército, y con el ejército pues difícilmente lo podemos vencer. ¿Qué es lo que hizo que Porfirio Díaz se mantuviera 35 años en el poder, de 1876 a 1911, cometiendo una serie de atrocidades en contra del pueblo, aplicando una política desigual en contra del pueblo y beneficiando a unos cuantos? Pues el ejército. El poder realmente de Porfirio Díaz fue el ejército. ¿Qué es lo que hizo que Victoriano Huerta asumiera el poder asesinando a Francisco I. Madero y a Pino Suárez? Pues el ejército. Cuando un civil o un militar, civil sea quien sea, o un militar, coronel, general, tienen el apoyo del ejército, entonces se crea este tipo de regímenes, este tipo de gobiernos. Y difícilmente se pueden combatir o acabar, aunque no imposible. Recordemos que para el Porfiriato era imposible que el pueblo mexicano pudiera acabar con él, precisamente porque tenía a un ejército supuestamente muy poderoso que era el ejército porfirista. Y sin embargo, los desarrapados, los calzonudos, los guarachudos, los sombrerudos de Villa, de Zapata, lograron acabar con este tipo de régimen, no solamente de Porfirio Díaz, sino de Victoriano Huerta. No se olvide que la Alemania nazi pues también tenía esa cualidad y logró sucumbir. No se olvide que Fidel Castro, que al final se convirtió en un dictador, pues también no podían con el gobierno de Batista, con su dictadura, y sin embargo se logró. Y así por el estilo. Augusto Pinochet se veía invencible, imposible de poderlo vencer, imposible de poderlo derrocar. Y sin embargo, Augusto Pinochet se logró derrocar precisamente cuando un pueblo toma conciencia de lo que vienen siendo estos malos gobiernos. Y esta materia es justamente eso, crear conciencia en ti de lo que es la política, de lo que viene siendo la forma en cómo se maneja o la importancia de esta actividad, que debemos de manejarla y darle un sentido positivo, un sentido correcto, que es el arte del buen gobierno, el arte del buen gobernar. Ejemplos de estas dictaduras lo vimos en clase anterior y la repasamos nuevamente. Tenemos el nacionalsocialismo o el nazismo de Adolfo Hitler en Alemania, que tanto daño causó no solamente a los alemanes, sino que causó y dañó a lo que viene siendo pues el mundo, provocando la Segunda Guerra Mundial, donde se basó en un efervescente nacionalismo, en convencer a todo un pueblo, niños, adultos, jóvenes, viejos, hombres y mujeres, de que los alemanes eran una raza pura, eran la raza aria, una raza destinada a conquistar y a dominar el mundo, y que había razas denigrantes que había que exterminar, había que liquidar, como lo eran los judíos. No se nos olvide que esa misma política aplicaron los conquistadores españoles. El español vino a exterminar al indígena, porque para el español, para el europeo, el indígena era un ser despreciable, era un ser salvaje, era un ser primitivo, era una persona que había que exterminar, y que el español rubio, güero, de cabello ensortijado, de cabello amarillo, de cabello rubio, ser una raza pura. Un dato por si te interesa, se dice que durante la época colonial de 1521 a 1821, 300 años, 3 siglos, de 10 millones de indígenas que había en nuestro país, al final de la época colonial solamente quedaron 1 millón de indígenas. Entonces, si eso no se llama exterminio, si eso no se le llama querer acabar con lo que eran los indígenas, pues entonces, ¿cómo le podemos llamar? Y eso es justamente entender un poco mejor a la historia. A veces la historia, como una vez un maestro me la definió, la historia no es sino más que el conjunto de mentiras que de tanto que se repiten se convierten en verdades. De tanto que nos han dicho que el español nos vino a salvar, no.
Eso es una gran mentira. El español nos vino a acabar, nos vino a exterminar y vino a acabar completamente con todos nosotros. Pero en fin, eso es justamente entender la política, entender la historia, conocer más a profundidad el mundo de estas instituciones, el mundo de cómo, el mundo de cómo, el modo de cómo se mueve el mundo, de cómo se hacen los cambios y se hacen las transformaciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Un ejemplo más lo tenemos en el fascismo de Benito Mussolini, que fue en Italia, que siguiendo el ejemplo de Adolfo Hitler, Mussolini también lo quiso aplicar en Italia, pero ahí le dio el nombre de fascismo, dadas las características propias de los italianos. Lo mismo se repitió en lo que fue España. Ahí tenemos al generalísimo Francisco Franco, quien se ostentaba así, el generalísimo Francisco Franco, quien crea en España otra dictadura, pero que ahí también recibe el nombre de franquismo en alusión a Francisco Franco, o en razón a lo que es el falangismo. Dictaduras que asemejan a los césares, que asemejan a lo que vienen siendo los emperadores de Roma, y que Hitler quiso implantar en Alemania, Mussolini en Italia, y que el generalismo Francisco Franco quiso hacer también en España. Tenemos también el comunismo, otro gobierno dictatorial, sin libertades de expresión, libertades de nada, con José Stalin en la extinta y desaparecida, poderosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en donde de tristes recuerdos lo que sucedió y aconteció, cómo se reprimía, cómo se gobernaba, liquidando a todos los opositores, condenando a cárcel eterna a todos aquellos que se atrevían a hacer un comentario en contra del régimen estalinista, en contra del régimen comunista. De esta manera, como puedes ver, hasta aquellos gobiernos que aparentemente luchan, el socialismo en esencia no es más que luchar por los trabajadores. No es sino más que acabar con el burgués, con el capitalista y la explotación que el capitalista hace sobre el obrero. Una ideología aparentemente muy bonita, una ideología que en los años 70 nos jaló a muchos de los que en aquel tiempo éramos jóvenes. Una ideología que se mantuvo predominante en la UNAM, en el CCH, y que hizo de los CCHeros, o que hizo de nosotros los CCHeros, gente pues muy grilla, gente pues igual muy política, algunos de forma positiva, algunos de forma negativa. José Stalin establece una dictadura basada en el socialismo y la dictadura del proletariado, conformada por el comunismo en la extinta y desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En México, no se nos olvide, también se dio este caso, a través del porfirismo o porfiriato, o mejor dicho, la dictadura de Porfirio Díaz, de 1876 a 1911, que se basó en los fraudes constantemente de las elecciones, donde por más que la gente votara y votara, pues siempre ganaba Porfirio Díaz. Y ese poder él se lo dio justamente porque el ejército lo apoyaba, porque todo lo que constituye o lo que constituía el ejército, pues tenía el apoyo para dárselo a lo que era Porfirio Díaz. Y el ejército reprimía, el ejército acababa con todo indicio de rebelión o todo indicio de inconformidad ante el gobierno de Porfirio Díaz. Tenemos también el comunismo de Fidel Castro. Recordemos que Fidel Castro originalmente su lucha fue una causa noble y una causa justa, la de acabar con la dictadura de Batista que había predominado durante mucho tiempo en Cuba y librarla del, como él decía, del capitalismo, para que el socialismo de Carlos Marx y todo lo que implicaba esto se revirtiera en beneficio precisamente de la clase obrera, del trabajador. Pero que al final, como lo vemos hasta la fecha, esta forma de gobierno, aún ya muerto, ya fallecido Fidel Castro, se mantiene como un ejemplo más de dictaduras dentro de lo que viene siendo este mundo. El chavismo de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en Venezuela. Recordemos que originalmente Hugo Chávez, militar,
trató de acabar con el régimen oligárquico y aristócrata que vivía en Venezuela, para que de esta manera el pueblo fuera beneficiado, porque Venezuela, al igual que México y muchos países, es inmensamente rico en petróleo. Tiene grandes abastecimientos petroleros, pero que al final Chávez, pues igual como otros líderes políticos, trastocó o cambió su ideología y la convirtió en toda una dictadura. Y Nicolás Maduro, pues la continuó manteniendo esa hegemonía o ese poder basado principalmente en la represión, en el autoritarismo y en el apoyo que los propios militares le están dando o le han dado a lo que son ambos personas. Para poder entender mejor la política, hay que entender el mundo de las instituciones. Las instituciones son fundamentales dentro de una sociedad. Ya hemos visto, compañeros, que habiendo autoridades, hay delitos, y habiendo instituciones, sigue habiendo delitos. Son muchas las instituciones que existen dentro de un país. Tenemos el Poder Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Estado y organismos descentralizados. Sabemos que el Poder Ejecutivo es una sola persona, pero esa sola persona por sí misma no puede por sí sola resolver todos los conflictos que se presentan en el país, políticos, económicos, sociales, culturales. Todo lo tiene que hacer a través de estas instituciones, dependencias u oficinas del gobierno federal. El Poder Legislativo Federal se deposita en un Congreso General, o también llamado Congreso de la Unión, que se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, integrada por 628 legisladores, cuya principal función es legislar, es decir, elaborar las leyes de carácter federal que requiere el país para regular la conducta, el comportamiento de los seres humanos. Tenemos al Poder Judicial Federal, el cual está integrado por los jueces, por los tribunales y por los juzgados, encargados de impartir justicia en base a las leyes, resolviendo los conflictos, litigios o conflictos de carácter federal que se presenten dentro de lo que viene siendo la sociedad. Está conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la SCJN, cuyos integrantes son los ministros, por los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, cuyos titulares son los magistrados, por el Tribunal Electoral de la Federación, integrado por los magistrados, y por los juzgados de distrito, ahí que son formados por los jueces, y por el Consejo de la Judicatura Federal, que es el que vigila y juzga lo que siendo la conducta de los jueces, magistrados, excepto los ministros. Temas que hemos visto, temas que hemos repasado y temas que por tanto vamos analizando de cómo se organiza, cómo se integra la sociedad, que volvemos a repetir con todos sus defectos y con todos sus errores, que son muchos, pues más o menos han permitido que este mundo o esta humanidad pueda sobrevivir, que hay mucho por hacer, que hay mucho por realizar, que a pesar de tener autoridades, tener instituciones y tener leyes, pues sigue habiendo vandalismo, delincuencia, inseguridad, impunidad y cosas por el estilo. Esa quizás es también tu labor como abogado, para que desde tu trinchera y desde donde estés puedas en consecuencia ir mejorando, ir perfeccionando lo que viene siendo esta sociedad, sus instituciones y sus leyes. E insisto, si habiendo leyes, habiendo autoridades, hay violencia, hay inseguridad, entonces imagínate un mundo sin leyes, sin autoridades, un mundo como las feminazis andan solicitando y pidiendo, como los anarquistas andan requiriendo, simplemente sería el caos. Sería acabar con este mundo y acabarnos entre nosotros, donde volveríamos al salvajismo, al barbarismo, donde se impondría la ley del más fuerte, o la de donde el pez gordo se come al pez chico, o el pez grande, mejor dicho, se come al pez chico. Pues jóvenes, ahí le dejamos por el día de hoy, nos vemos dentro de 8 días, para continuar entendiendo el mundo de las instituciones, de las leyes, de la ciudad, del gobierno, y poder entender un poco mejor lo que viene siendo la política. Nos vemos dentro de 8 días, compañeros.